Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos prometido, tenemos con nosotros al doctor Eliezer Jiménez Puello. Él es presidente electo de la Sociedad Dominicana de Emergenciología. En la actualidad es el secretario general. Bueno, pues les cuento que ustedes saben que en estos días ya de finales del año, inicio de año nuevo, evidentemente, como los médicos, los militares, los policías y los periodistas, tenemos que, bueno, pues estar trabajando. Hay unos que se nos incrementan más los trabajos. Me dijo una vez una persona, bueno, me disculpan que se puede sentir mal, me dijo un ginecólogo, no, lo que pasa es que nosotros trabajamos donde otro goza. Y en el ejercicio de la profesión también, sí, mientras otro está gozando, nosotros tenemos que trabajar. Le agradezco al doctor Eliezer Jiménez Puello, porque vamos a hablar de estos temas y a ver cómo podemos tener un comportamiento, ¿verdad? Para aligerar un poco más la carga de trabajo de estos profesionales de la salud, pero sobre todo hágalo por usted mismo. Saludos, doctor, qué bueno que me acompañe. Muchas gracias, gracias por invitarnos a su programa. ¿Cómo no? Para mí es un placer. ¿Cómo no? Doctor, vamos a estar claros en unas cosas. La urgencia médica, ¿cuál es la diferencia entre una urgencia médica y una emergencia médica? Porque a veces uno va con algún tipo de situación rápido y ahí en centros médicos, en centros clínicos que dura mucho, puede ser un hospital y uno ve, bueno, y probablemente a veces se asombra que llega alguien más reciente que uno y le dan prioridad. Para un poco entendernos y familiarizarnos con eso, o sea, ¿cuál es el protocolo en este tipo de situación? Cuando un paciente acude a una sala de emergencia, debemos de entender, lo primero es que no es algo programado. Okay. O sea, la asistencia de una persona a una sala de emergencia no estuvo programada ni agendada, como lo sucede en una consulta. Por ende, se va a atender en orden de prioridad. En el caso de una emergencia, es una situación de salud en la que hay un riesgo potencial o inminente de compromiso de la vida o de afectación de algún órgano. En el caso de una urgencia, es una situación de salud en la que no hay en ese momento un compromiso de algún órgano vital o de la vida del paciente, pero sí amerita atención. Entonces, esos casos se derivan o se atienden con menor velocidad con la que se atienden otros casos. Para eso nosotros utilizamos, incluso el Ministerio de Salud Pública en el año 2016 emitió una resolución donde se implementaba el sistema de triaje. Okay. El sistema de triaje, que aunque es de medicina prehospitalaria y que se inició en la guerra, pero es en función de la prioridad del paciente, de los signos y síntomas que presente, es que se van a atender los pacientes. A veces muchos se molestan porque el ser humano, como dice la frase, a cada uña le duele su dedo. Y para usted que va con un dolor de cabeza, que siente algo leve, no tiene ninguna otra sintomatología y ve que le pasan por el lado a otra persona que tal vez tiene algo, una situación de salud, está diaforético, está pálido, se siente mareado, usted dice, no, pero yo llegué primero. Pero nosotros en la emergencia atendemos a los pacientes en orden de prioridad. Los clasificamos entre verdes, rojos, amarillos, azules, y dentro de los verdes, ahí lo podemos atender en orden de llegada. Dentro de los amarillos lo vamos a atender en orden de prioridad, pero hay pacientes que se catalogan ya rojos, naranja, que son pacientes que inmediatamente hay que dejar todo lo que tú estás haciendo y atenderle, porque su vida corre peligro. Pacientes politraumatizados, pacientes con infartos, con inestabilidad hemodinámica, son pacientes que no pueden esperar.
Y por eso es la labor de nosotros como emergenciólogos mantenernos vigilantes, que aunque la emergencia está abarrotada de mucha gente, siempre estar con el ojo visor de todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Por eso, inclusive, y ahora que usted dice que la gente se puede molestar, porque digo, y sobre todo en los centros hospitalarios públicos, el tema de las agresiones físicas y verbales se producen más a ustedes como profesionales de emergencia que a cualquier otro, porque bueno, si es un cirujano que va a hacer ya eso hay un protocolo, si es una consulta, nadie se va a alterar tanto, pero sí ese tipo de atención es lo que lo expone a ustedes a mayor vulnerabilidad con reacciones sobre todo de parientes de pacientes, si no me equivoco. Sí, sí, señor. Nosotros como emergenciólogos somos la cara de cualquier institución de salud. Usted ahora mismo va a cualquier lugar y por donde primero va a pasar es por la emergencia. A veces ni por recepción. O sea, nosotros venimos representando lo que es esa institución en ese momento. El paciente hay un concepto de emergencia subjetiva, que es donde el paciente entiende que su situación es una emergencia. Una uña encarnada de hace una semana, para él ese es su problema y él necesita que se le resuelva. Entonces nosotros tenemos que tener esa inteligencia emocional muchas veces y el temple y la paciencia para manejar muchísimas situaciones que se presentan en el día a día en los hospitales. Nosotros tenemos que convertirnos muchas veces hasta en nuestra propia seguridad, porque a veces no tenemos las mismas condiciones de protección que tiene todo el mundo. Pero sí es difícil. Nosotros, principalmente en esta fecha, por ejemplo, y los fines de semana, tú te encuentras con personas que están alcoholizadas, bajo efectos de otras sustancias, gente irritada. Es muy difícil. O sea, nosotros como médicos entendemos lo difícil que es para usted tener a un familiar mal, su madre, su padre, en una situación de salud. Encontrarse tal vez con la impotencia de que la emergencia está abarrotada y que tal vez tú tienes un solo médico para darle respuesta a todo eso y tú quieres, porque, o sea, es tu familiar, es tu sangre, diríamos así. Pero nosotros tenemos esa capacidad y el entrenamiento para manejar esos casos, trabajar bajo estrés, bajo presión. Y a veces entendemos a los pacientes, nunca la violencia no se justifica bajo ninguna manera, pero hay situaciones que nosotros tenemos que a veces hasta apartarnos porque entendemos la situación por la que pasan y esa empatía que tenemos nosotros con los pacientes en la emergencia, siempre tratamos de mantenerla. ¿Cómo no? Dígame una cosa de cómo está el número de profesionales de ustedes, de emergenciólogos, con respecto a la proporcionalidad de la población, a la demanda que se tiene, tanto lo que ustedes manejan en el sector privado, pero sobre todo en el sector público, hay un déficit, hay suficientes médicos. ¿Cómo está esa disponibilidad de recursos humanos especializados? Sí. Nosotros como sociedad de emergencia nos hemos enfrascado en hacer una estadística de dónde están nuestros asociados. Principalmente el cono urbano. La ciudad no tiene problemas en cuanto a la asistencia en la primera atención de los emergenciólogos. Los problemas están principalmente en la zona del sur. En el sur hay un problema que incluso se han implementado programas de residencia médica en hospitales como Barahona, Asua, para fortalecer esas zonas, porque hay pocos emergenciólogos, por la sencilla razón. Si yo vivo aquí en la capital y no tengo ningún incentivo por el cual desplazarme hacia el interior a trabajar, pues me quedo aquí. Entonces la mayoría se concentra en esta zona. Nosotros hemos ido trabajando en proyectos, incluso ya a nivel privado, en conversaciones con ARS, le hemos dicho, pero mira, a ustedes les conviene más tener un emergenciólogo en una sala de emergencia atendiéndole, dándole calidad en la atención a sus pacientes en esos pueblos donde no hay tantos especialistas, por eso mismo, por el incentivo que se le da.
les conviene más. Entonces, ahora mismo entiendo que nosotros tenemos que enfrascarnos en eso, en hacer atractivo para el especialista, dejar a su familia, dejar su casa, dejar todo y desplazarse al interior e incluso hasta vivir. Diríamos, bueno, me voy a mudar para Enriquillo, me voy a mudar para la frontera, porque tengo un incentivo. Me siento motivado a trabajar allá. Entonces, hacia eso queremos trabajar. En realidad hay un déficit en esas zonas. ¿Cómo no? Hay las emergencias también son unidades críticas, se podría decir, o sea, en la cual un accidente múltiple, en la cual una explosión, todas estas cosas. ¿Cuál es la habilidad y la destreza? ¿Qué es lo que tiene que hacer el emergenciólogo? Me imagino que estabilizarlo, pero cuando hay toda esa situación y además si no están de servicio, cuando puede ser algo colectivo, que no es individual, o sea, no es una persona, me imagino que siempre tienen que estar dispuestos y ese concepto de unidad crítica necesita una especialización en más allá de trabajar una emergencia común y corriente. Ayúdenme a entender eso, porque a veces uno ve, bueno, se produce un accidente masivo, no es quizás lo mismo que si viene una persona que es grave con sí, un infarto al miocardio, un derrame, un ACV o algo así por el estilo. ¿Cómo se estratifica todo esto? ¿O ustedes tienen que ser el todólogo en eso? La especialidad de la emergenciología, lo hermoso de ella es eso, que a nosotros se nos entrena como un equipo táctico. Diríamos que sería como los Navy SEALs de Estados Unidos o los SWAT aquí. Sí. Agua, ¿Por qué mar razón? Y tierra. ¿Por qué razón? Porque tenemos que tener... Antes se concibía que en una sala de emergencia, para atender a un paciente, supongamos que hay una embarazada que se va desplazando en esta fiesta, Dios libre, hacia visitar a su madre. En el camino tiene un accidente y tiene que estar en una sala de emergencia. Antes de la emergenciología, tenía que estar el cirujano, tenía que estar el internista, tenía que estar el ortopeda, tenía que estar el ginecólogo y un pediatra. O sea, 6 personas atendiendo el manejo inicial de un paciente. Entonces se concibió la idea de un especialista capaz de estabilizar esa paciente con los conocimientos básicos de esas especialidades para estabilizar a esa paciente y poder mantener a esa paciente en lo que nosotros llamamos la hora dorada, que es ese tiempo desde la atención inicial del trauma y todo lo que se hace donde la vida del paciente corre peligro. O sea, nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza, ahora mismo estamos viendo, como usted bien dijo, un paciente cardiovascular, pero inmediatamente vemos ese, estamos viendo otro con una dificultad respiratoria, o estamos viendo un niño que se tragó un cuerpo extraño, o un accidente, o un herido de bala. O sea, el entrenamiento y la capacitación que se le da al emergenciólogo para manejar las áreas críticas es grande. Entonces, dentro de la emergenciología también hay subespecialidades como sean, por ejemplo, especialistas en cirugía de trauma que se hacen en otros países, especialistas en cuidados críticos obstétricos, que aquí estamos luchando para que se implemente esa especialidad, porque no es lo mismo que tú recibas como estamos hablando de disminución de mortalidad materno-infantil, no es lo mismo tú recibir una embarazada en Pedernales y tener que trasladarla a la capital sin las herramientas necesarias para que esa paciente pueda llegar bien, porque una cosa es trasladarla y otra cosa es trasladarla bien. Entonces, esa es la ventaja de la emergenciología. Nosotros no somos todopoderosos, pero el entrenamiento que se nos da es un entrenamiento integral para ver al ser humano como un todo y ver todo lo que podemos hacer por ese paciente en ese momento. ¿Cómo no? Y en algún momento en lo que llega un neurocirujano, supongamos, bueno, ya esto es una situación que se requiere, pero como se dice en el argot popular, dicen los jóvenes,
ustedes tienen que comenzar a meter mano en lo que llega, porque bueno, pues, Sí, es que, mire, la profesión de nosotros a veces es eh, mantener, mantener los signos vitales de un paciente y llevarlo a una, por ejemplo, a un herido de bala. El cirujano no va a tener éxito si en ese manejo inicial de ese paciente no se hizo lo que se tenía que hacer. O sea, llevarlo al quirófano y abrirlo, en pocas palabras, no le va a salvar la vida al paciente si el manejo inicial no se le dio de manera correcta. En el caso de los pacientes politraumatizados, como pusimos el ejemplo, un neurocirujano, si el emergenciólogo no hace el manejo inicial de ese trauma craneoencefálico, de nada sirve que se lleve a cirugía. Porque es que esos primeros minutos en la vida de ese paciente son cruciales. Y todo lo que nosotros hacemos va encaminado primero a preservar la vida y luego la estética. O sea, usted llega con una... Ustedes también se encargan, aún en esos momentos tan así. Tenemos que pensar en la funcionalidad. Por ejemplo, llega un paciente, como son las heridas con traumas en la mano y eso. Nosotros, aunque sabemos que el paciente debe de recuperar su funcionalidad, su estética, porque una persona con una mano amputada, o con una oreja, o que le falte un brazo, la estética es importante, pero nosotros nos concentramos en preservar la vida de ese paciente. De que si no hacemos un control de hemorragia adecuado, podemos perderlo. ¿Cómo no? Y sobre todo en esa parte ahí del tema del control de la hemorragia, cuando hay una herida, cuando hay trauma, cuando hay, o sea, heridas de bala, punzante, generalmente ustedes... Esa es la prioridad de tener el sangrado, a veces los órganos que pueden estar comprometidos, pero el sangrado es 1A. En emergencia existe lo que es la evaluación inicial del trauma. Llegó un paciente, lo primero que tú valoras es vía aérea, si está respirando. La circulación, si está sangrando, control de hemorragia inmediatamente. Y inmediatamente tú haces todo eso, evaluaciones neurológicas y otras pruebas, te vas a la evaluación secundaria que ya se hace con más despacio, vamos buscando laceraciones, que mira que tiene una laceración aquí, pero ya las cosas que comprometen la vida ya están tomadas y están estabilizadas. ¿Cómo no? Usted me hablaba del triaje, porque a veces dicen, sí, tenemos el triaje. Eso es como, te tengo en la unidad, pero tengo otra prioridad, pero o sea, lo clasifico más bien. Ayúdenos a entender eso. El triaje fue un sistema de clasificación que se hizo principalmente en la guerra y en medicina, se implementó primero en medicina prehospitalaria para darle prioridad a las personas que tenían mayor esperanza, en el caso de la guerra, mayores probabilidades de sobrevivir. Suena cruel, pero en la guerra se optimizan los recursos y se valora eso. Sí. Pero ya a nivel interno, a nivel intrahospitalario, esas escalas se adaptaron y los pacientes se clasifican. No es que usted esté en una casilla y se va a permanecer ahí, no, porque las enfermedades son dinámicas. Usted ahora mismo puede estar... Lo más difícil para un médico es un paciente que entra callado, no tiene nada, se sienta tranquilo y dice, yo tengo una penita. A veces esos pacientes dan los sustos más grandes. Son una bomba de tiempo. Son una bomba de tiempo. A veces uno tiene que estar mirando, pendiente de ese paciente, muchas veces más que el que llega alterado, llega irritado. Y llorando, y voceando, y quejándose. Muchas veces tenemos que estar más pendientes de ese que está tranquilo que de otro. Entonces, ¿Y por qué, doctor? Porque ese paciente, el que está tranquilito, a veces ni siquiera fuerza tiene para quejarse. Y el otro que está irritado, puede tener alguna, porque no puede tener alguna alteración neurológica, no le pudiera decir que no, pero tiene fuerza y energía para hacer lo que está haciendo. Exactamente. El que está tranquilo muchas veces está tranquilo no porque quiere, sino porque no puede. Yeah. Entonces en esos pacientes puede ser una hipoglucemia, puede ser hasta un mismo evento cerebrovascular, puede ser un infarto. Entonces nosotros tenemos que estar muy pendientes. El sistema de clasificación nos ha ayudado a nosotros a darle prioridad a aquellos pacientes que no pueden esperar. No es que no se va a atender los demás.
todos se van a atender, pero es darle prioridad a los que sí la necesitan. Y la masificación de los servicios de emergencia es una realidad. A nivel público, principalmente, la saturación de los servicios son una realidad. Ese es un tema que le voy a pedir que me dé su anuencia para ir a cumplir con unos compromisos. Entonces ya venimos con cómo están las emergencias, el servicio de emergencia aquí en la República Dominicana, cuáles son los principales hechos que llenan las emergencias. Y bueno, pues todas estas estadísticas que son importantes, además de épocas del año, por supuesto. Con ese contenido venimos después de estos consejos de mucho interés. Bien, continuamos aquí en esta entrevista con el doctor Eliezer Jiménez Puello. Él es presidente electo de la Asociación Dominicana de Emergenciología. En la actualidad es el secretario general. Yo me imagino que esto puede ser a nivel mundial, a nivel regional, a nivel local aquí en el país. ¿Cómo están los servicios de emergenciología post-COVID? ¿Cómo están? ¿Cuáles son las clasificaciones en cuanto a las distintas, pues, se puede decir patologías o traumas o algo así por el estilo? ¿Qué es lo que ustedes están viendo? Porque como es la puerta de entrada, como sí, ustedes lo dicen, es la puerta de entrada, ahí ustedes tienen... Es el mayor, así como me dijo alguien, que la cárcel es el mejor ejemplo para los hacedores de política anticrimen del Estado, de saber y estudiar esas realidades, que no tienen que ir a ningún sitio para ver cuáles son los hechos, cómo se repiten, etcétera, etcétera, y las características. Entonces, en ustedes, esa puerta de entrada, ya no diríamos que son las consultas externas, porque cuando la gente hace eso no está tan mal, le toca el chequeo o algo así por el estilo. ¿Qué es lo que ustedes más están viendo y cómo se están incrementando esos casos que están viendo? Sí, bueno, como todo fenómeno epidemiológico tienen temporadas, hay temporadas. Ahora nosotros lo que más estamos viendo son estos fenómenos de los accidentes de tránsito. Se está viendo muchos accidentes de tránsito, estamos viendo muchos pacientes descompensados, principalmente ancianos. Son la gran mayoría de los procesos respiratorios por el cambio de clima, pero lo que más nos preocupa a nosotros como emergenciólogos son los accidentes. Son una realidad muy lamentable para nosotros. ¿Cómo no? Cuénteme con ese tema de los accidentes, el asunto de en esta época se disparan, se puede hablar de algún porcentaje, sobre todo también sabemos que en el tema de Semana Santa, cómo son, cómo llegan, quiénes son, si las motocicletas, si en vehículos de 4 ruedas, y ¿cómo es esa dinámica? Sí, señor. Eso es un fenómeno muy estudiado aquí. Hay estadísticas, principalmente los días de la semana donde más accidentes de tránsito tenemos son los domingos, lunes, fin de semana, viernes, sábado y hasta el lunes en la madrugada. Tenemos más accidentes, los días feriados. En los meses, la mayoría de accidentes de tránsito son por motocicleta y nosotros hablamos de educación vial, pero el gran porcentaje, aproximadamente un 47% de los accidentes de tránsito son por colisiones. No son por atropellamiento ni por deslizamiento como lo establece el Intran. Son las colisiones. Esos choques entre vehículos son el gran problema que hay. Entonces, creo que hacia ahí es que se debe de atacar la situación. La mayoría son hombres, los que se accidentan, los accidentes trágicos son hombres. Y hay un punto de que nosotros pensamos mucho en el aumento en la mortalidad. Se mueren muchos.
pero los que no se mueren quedan incapacitados. O sea, la incapacitación laboral por los accidentes de tránsito, principalmente en motocicleta, son una realidad. El IDOPRIL incluso lanzó unas estadísticas, recuerdo que estuve leyendo, que nada más en los accidentes de motocicleta que se desplazaban hacia el trabajo, gastaron aproximadamente más de 3.000 millones de pesos en reembolso para cubrir esa necesidad. Y después que entonces tú cubres esa necesidad de un clavo, de una placa, de un internamiento, ese paciente dura la recuperación 5, 6 meses, hasta años, para poder volverse a insertar en el campo laboral. O sea, los accidentes de tránsito son una situación que debemos de enfocarla desde ese punto de vista. O sea, tenemos que prevenir que se mueran las personas, pero también tenemos que hacerles saber que aquellos que no se mueren quedan incapacitados. O sea, es algo que nosotros tenemos que hacer un manejo integral de esa situación, porque son de verdad una situación. Nuestros jóvenes lamentablemente se están volviendo en vida productiva incapacitados. ¿Cómo no? Por ejemplo, para época y por su experiencia de fin de año, fiestas de Nochebuena, Navidad, Nochevieja, Año Nuevo, más o menos, ¿qué porcentaje se incrementan las emergencias? Las emergencias nosotros, las fechas, los días festivos principalmente, 24, nosotros vemos en el día nosotros vemos que las cosas están más calmadas, podemos recibir muchos pacientes quemados, ese horno que no se abrió durante el año entero, y ese día es que van a poner el pollo, si no se dan cuenta si hubo un escape. Nosotros vemos mucho en esa fecha, en ese transcurso, pero ya al cerrar la noche es algo tremendo los accidentes, principalmente donde está el alcohol involucrado. Ya después de las 10, 11 de la noche, los pacientes politraumatizados son el día a día de las salas de emergencia en esa fecha. Muchos pacientes accidentados, principalmente vehículos de motor, y los pacientes, esos dominicanos ausentes, que muchas veces se le olvida la ruta de donde van y andan a altas velocidades. Nosotros vemos muchos esos vehículos deslizados, muchos pacientes. No, es que él no era de aquí, no conocía la carretera. Eso se ve mucho. ¿Cómo no? Se puede hablar de un 10-15% que se disparan con respecto a épocas normales. Yo diría que un 25%. Las emergencias, principalmente en traumas, se disparan enormes. Más del 25%, diría, más del 50% de los pacientes que acuden a las salas de emergencias en estos días son por accidentes. Pueden ser accidentes de tránsito o accidentes ya en el hogar, pero la mayoría son por accidentes. ¿Cómo no? Están otras cosas también, la gente que se pasa de contento, dándose sus harturas, tanto de comida como de bebidas alcohólicas. Yo entrevisté, parece que el año pasado, el año pasado, la presidenta de la sociedad, era una dama, presidenta de la sociedad de gastro, y dice que, bueno, los desastres con el calentado, con todas esas cosas, además de ingesta de bebidas alcohólicas, prolongada, eso también me imagino que le llegan marchantes de eso a ustedes. Nosotros tenemos la situación de que, por ejemplo, para esas fechas, muchas veces las consultas merman un poco y todos los pacientes van por la sala de emergencia. Las indigestiones también después, la fecha después del 24 en el día, en la mañana, eso es algo tremendo, demasiadas intoxicaciones alimentarias es el término, y son muchos, es una realidad grande. Las personas se sobrepasan de la alimentación o el típico de cada cosa me como un poco. Le trae muchas intoxicaciones alimentarias, las intoxicaciones alcohólicas en niños, que es una lucha, aunque se ha reducido, pero es una lucha de la primera botella de vino que le brindan al niño para que se la tome. Para que se haga un hombre. Para que se haga un hombre, el que está compartiendo en familia, las intoxicaciones por
La semana pasada estuvimos en una actividad de la Dirección General de Emergencias para hablar precisamente de las intoxicaciones etílicas por metanol, que también para esta fecha se ponen muy de moda. Se pusieron de moda durante la pandemia y para esta fecha se ponen también porque el alcohol es un alcohol barato, pero de mala calidad y tóxico. Entonces, hay que tener mucha precaución. ¿Cómo no? No tener excesos. ¿Cómo no? Y eso podría ser, si no hay un tratamiento adecuado, eso podría ser mortífero. Sí, los pacientes mueren. Los pacientes fallecen si no se le hace la atención inicial. Si el paciente no se estabiliza, puede llegar a tener ceguera, manifestaciones neurológicas, convulsiones, llegar hasta un coma, porque el cuerpo no metaboliza ese tipo de alcohol. Ya. Wow. Yo tengo unos días en el ejercicio del periodismo y yo cubría, Mucho. yo cubría, por supuesto, la parte policial. En ese tiempo, los reportes que habían siempre decían el tema de unas riñas acuchilladas con machete, le cortó un dedo, lo hirió qué sé yo cuánto, a veces morían, a veces no. Pero ese perfil por la proliferación de armas, quizás usted no ejercía en ese tiempo, pero conoce un poco la realidad. Ya ese patrón en cuanto, y estoy hablando de la violencia social y la violencia delictiva, ese patrón, las armas de fuego son las campeonas en estos momentos, me imagino. Sí, las heridas por armas de fuego, principalmente en el distrito, son pocas. La mayoría de pacientes que nosotros recibimos por heridas de armas blancas son de las provincias, los campos. En el distrito las heridas por armas de fuego son mayores. Son mayores tal vez por la proliferación, también la fabricación de manera casera o artesanal de las armas de fuego, son una realidad. En los campos vemos muchas heridas por armas blancas, muchas. Oh, no. Más que en el distrito, pero igual. Son menos catastróficas en el sentido de que el paciente puede permanecer vivo, pero son más incapacitantes. ¿Cómo no? Yo no sé lo que usted pueda decir de esto, pero generalmente cuando se producen estos intercambios de disparos que dice la Policía Nacional, esas personas llegan sin vida, mueren allá, mueren porque tienen que entrar, uno se imagina, a menos que no lo lleven directo a la morgue o algo. Esos casos, cuando son las muertes que provoca la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones, sea real o no, pero bueno, las estadísticas de este año dicen los derechos humanos que se acercan a las 100 personas y sobre todo jóvenes. ¿Cómo llega, cómo reciben ustedes esa persona? Sí, nosotros como especialistas, como médicos, nuestro trabajo es preservar la vida. No importa quién sea, no importa de dónde venga, ni quién lo traiga. Ya de lo demás se encarga la justicia, Nuestro trabajo es darle un trato humano y digno a todo el que entra por una sala de emergencia. No podemos juzgar ni porque tenga arete, ni porque tenga tatuaje, ni porque le hirieron en un intercambio de disparos, yo no sé, las condiciones ni la situación, como lo pudiéramos poner en duda o no. Pero nuestro trabajo es preservar la vida, independientemente de quién sea y de quién lo traiga. Nosotros sí tenemos esa realidad. La policía, personas heridas, son llevadas a los hospitales. Nuestro trabajo es atenderlo. Claro, ellos incluso nos apoyan en cuanto a la seguridad del área, porque a veces hay situaciones donde esas personas que llevaron, atrás viene una trulla, familia, amigos, buscando respuestas y el hospital se ve saturado. Entonces, en lo que ellos están resolviendo esa parte ahí, nosotros estamos atendiendo, dándole asistencia a esa persona, que para nosotros es un paciente en ese momento, aunque la sociedad después lo juzgue, pero nuestro trabajo es preservar la vida de esa persona. Ya después la justicia que se encargue de decir si sí o si no. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
En cuanto a un tema que se menciona mucho y que el último incidente o el más reciente que escaló a los medios fue una agresión en Darío Contreras, allá en el área de emergencia, de un nacional haitiano. Bueno, después fue apresado fortuitamente por las autoridades fronterizas del país. Eh, el número de ciudadanos haitianos y cómo ustedes pueden manejar eso también en las emergencias, eso se ha incrementado y cómo por el Sí. por el tema del idioma, pero cuénteme si están viendo más frecuencia de casos de emergencia de ciudadanos haitianos. Sí, hay muchos ciudadanos haitianos que están siendo atendidos más ahora, tal vez por la realidad que están viviendo en su país. Muchos migran aquí y hay un problema que nosotros vemos es que muchos de ellos no tienen documentaciones, la mayoría trabajan en otro lugar, son llevados por muchos de sus compueblanos o de sus parientes, pero los dejan abandonados en los hospitales y nosotros tenemos que hacernos cargo de esas personas. Hay una barrera idiomática, a veces tenemos que auxiliarnos hasta de otros ciudadanos haitianos para que vayan a intervenir, interpretar, pero es una realidad. La cantidad de pacientes haitianos que se están atendiendo es mucha y igual tenemos que atenderlo, Claro, porque ese es nuestro trabajo, claro. pero tenemos que saber que es una carga para el sistema en cuanto a eso, porque incluso el traslado, la hospitalización y muchas cosas burocráticas y de protocolos que amerita un paciente con un documento, algo tan sencillo como tener un documento, limita muchas cosas, porque a veces ese paciente usted le pregunta el nombre a uno y le dice que se llama Luis, y el otro después viene y dice, no, se llama Cristian. Y al final el paciente tiene 5 nombres por Sin día documentos. sin documentación. Y es un problema, en realidad es una situación muy, muy complicada. ¿Cómo no? ¿Y qué tipo lo mismo que se da aquí en el país, accidentes de Accidentes de tránsito, tránsito. riñas, quizá, todas esas cosas? Accidentes, vemos muchos accidentes de tránsito, muchos ancianos, muchos pacientes ya adultos, mayores, que tienen eventos cerebrovasculares. Es una situación, lamentablemente es un drama humano. Tenemos que ver la parte de en todo, No, la claro, parte económica, tenemos que ver la parte de nuestra nacionalidad, de protegerla, y también ver ese drama humano. Nosotros que nos vemos el día a día con ese ciudadano que no pidió nacer donde estaba, ni pidió que sus autoridades la dirijan de la manera en que la dirigieron, y tiene una situación de salud, para nosotros es un poquito es una situación un poquito complicada. yo he dicho siempre, todo el ejercicio de mi profesión, he dicho que cada inmigrante haitiano que llega es un drama personal, es un drama familiar. Sí, Para nosotros colectivamente significa un gran desafío que no podemos atender totalmente, no tenemos la capacidad, pero hay que, en términos individuales y en términos familiares, es un drama desgarrador, corriéndole a las muertes inminentes, al hambre, a la desnutrición, a todo esto, muchas cosas. Y entonces, doctor, el tema también de sobredosis en drogas. Eso es un tema que también se ha ido incrementando. Ustedes ven muchos casos de eso. sí, vemos muchos casos y vemos muchos casos principalmente en jóvenes. Ahora estamos viendo muchos jóvenes que luego de una fiesta, luego de fiestas donde por X o Y ingieren alguna sustancia, sea hasta chicles. Ahora las modalidades han cambiado muchísimo. Antes tú tenías sobredosis de drogas por las drogas comunes que todos conocemos, que no hay necesidad ni de mencionarlas. Pero ahora han innovado tanto que en un chicle, que una menta, que una pastilla. O sea, es mucho, son muchos pacientes. Entonces, aunado a la mezcla con alcohol, esos pacientes llegan a la emergencia que si no se le hace la atención, muchos fallecen porque ya cuando llegan tienen un deterioro neurológico muy importante, ya han dejado de respirar y hay que proceder, pero el pronóstico es muy malo. ¿Cómo no?
Y entonces el tema este también de la juca es La juventud o las personas a veces inexpertas siempre buscan una forma mayor de placer. Siempre buscan algo que agregarle. Porque empiezan con el alcohol y ya el alcohol no le da esa satisfacción. Y le agregan entonces los efectos de la nicotina, que eso es lo que más tienen esos vapes, juca. Y ya cuando tienen un tiempo, la realidad que estamos viendo ahora es el típico joven que se levanta a las 6 de la mañana, a las 8 de la mañana, se sienta en un lado con un vape o una juca en la mano. O sea, ya el nivel de adicción a eso es muy grande y es una situación epidemiológica que debe de ser investigada y ver. Entonces luego de eso ya está el alcohol, está la juca, ya no le hace ningún efecto, pero él quiere sentirse o quiere llenar un vacío o quiere sentirse bien, entonces le agregan otras cosas. Entonces al alcohol le agregan sustancias energizantes, luego vienen otras sustancias que se distribuyen de manera ilegal que él quiere probar. Entonces ahí empieza el fenómeno del enganche y vienen los efectos secundarios que son las intoxicaciones. ¿Cómo no? Y también le llegan gente, muchos jóvenes ya, pero antes eran las personas de avanzada edad, para potencializar sus actividades sexuales también, eso, dan unos jamaquiones. Hay gente que compran cualquier producto, si se toman cualquier cosa, y es una cuestión bastante complicada. Nuestra idiosincrasia, la idiosincrasia de que en el colmado se consigue de todo. La economía del colmado debe de ser estudiada en algún momento, porque tú en un colmado encuentras desde artículos de ferretería hasta de farmacia, no solamente comida. Entonces, eso es muy común, esas sustancias que son bebibles para potencializar, que a veces tú ni siquiera sabes cuáles son los componentes que tiene. Son una realidad y tú lo ves en los colmados, lo ves que están colocados ahí como que es un pan o una galleta. Y la juventud, vuelvo y digo, el deseo de experimentar algo nuevo los lleva a ingerir sustancias que después entonces es lamentable saber que el deceso es inminente. Dios. Bueno, mire, doctor, siempre hay una preocupación para ustedes con el asunto, por ejemplo, de accidentes o de algo, de algún evento cardiovascular o cerebrovascular, cuando se atiende quizás, cuando hay una primera intervención, pero que no es una unidad de ya más profesional, como el caso de ustedes, los emergenciólogos. Y entonces el mismo tratamiento que pueden dar la gente de primeros auxilios, a veces un poco, diríamos, podría complicar más la situación del paciente. Inclusive estamos hablando en centro en centro asistencial. Ese tema, ¿cómo lo ven? Mire, es una realidad que tenemos que encarar. A veces el no hacer es mejor que usted hacer algo que no sabe. ¿Por qué razón? Nosotros hemos tenido casos de personas, de hijos que llevan a sus padres a la sala de emergencia con eventos cerebrales hemorrágicos. Y ellos lo primero que te dicen fue que le dieron 3 o 4 aspirinas para que se la tomen. ¿Cómo tú le dices a esa persona que hizo algo malo y al final fallece su padre o madre? O sea, es una realidad que a veces es mejor activar el sistema. Está establecido en los protocolos de manejo de reanimación que por vía telefónica el operador le da asistencia a la persona que está frente a una emergencia y le dice más o menos las cosas que tiene que hacer hasta que llegue una unidad especializada a la atención. Lo que se recomienda en estos casos es tratar de nosotros ahora, eso es uno de nuestros proyectos de gestión, diseñar un plan para que nosotros, como por ejemplo nuestros médicos que se están formando ahora como especialistas en emergencia, puedan ir a las escuelas y dentro del currículum de ese estudiante de bachillerato, lo que se llamaban las 60 horas,
puedan recibir entrenamiento y capacitación en cuanto al manejo de emergencias, en cuanto a la reanimación cardiopulmonar, que es lo principal, en cuanto a la evaluación de un paciente, por lo menos lo básico, para que tengamos mejores ciudadanos. Porque a veces quieren ayudar, a veces tienen un paciente politraumatizado y quieren ayudar, pero a veces lo agarran por la lesión que tiene el hueso, no saben que ese hueso, por la fuerza de cizallamiento, le va a romper la arteria femoral o la arteria tibial o la humeral, y tal vez quiso ayudar y lo jaló por ahí, y lo que hizo fue que le provocó la muerte a ese paciente. Entonces, saber eso, cómo hacer un manejo inicial de un paciente, creo que debe de ser parte del currículum educativo de toda Pero inclusive en clínicas y hospitales de atención primaria y de qué sé yo, porque también hay, por ejemplo, ya finalmente yo estuve viendo un testimonio a manera de talk show de ese famoso actor norteamericano Jimmy Fox, que se llama ¿Qué fue? Y les recomiendo a la gente que vean qué fue lo que pasó. A él le dio un derrame, una hemorragia cerebral que le provocó un derrame, y dice que la primera intervención que querían darle era aspirina, y lo llevaron a un centro y como que también le indicaron, eso fue en Atlanta, eso no fue, le indicaron creo que cortisona o algo así por el estilo, y la hermana se negó y dijo yo voy a un hospital, y salió aunque no tenía cosas. Dice él ahí que el instinto de su hermana le salvó la vida, porque duró 20 días inconsciente, y después quedó inclusive que no se podía movilizar, y él cuenta todo ese procedimiento. Estamos hablando recientemente en Atlanta. Sí, nosotros a veces no consumimos lo nuestro, pero nosotros no estamos tan mal como en otros países. Hay países desarrollados incluso que el problema de salud es mayor, y las complicaciones. Hay pacientes que fallecen en salas de emergencia sin ser atendidos en otros países. Aquí el periodo de atención de un paciente no está mal, no está tan mal. Claro, entendemos que la saturación de los servicios de salud en emergencia aumentan la mortalidad independientemente de la situación de salud que tenga el paciente, porque una emergencia saturada, tú no tienes esa oportunidad de manejarla, pero nosotros tenemos realidades de países y vemos noticias de gente que ha durado 3 días en una sala de emergencia sin que nadie lo vea. Así es. Y nuestro país no está tan mal en cuanto a la atención de los pacientes en emergencia. ¿Cómo no? Doctor, gracias para este fin de año ahí. Y usted qué doliente principal de esos centros para que a la gente, a los motoristas, a quienes manejan, a quienes van a fiestar y todo, por favor, si le puede dar un mensaje. Sí, necesitamos que por favor compartan en familia, que no tengan excesos, que sepan que estamos preparados para recibirlos, pero no lo queremos recibir. Queremos que ustedes se queden en sus casas, que nuestros servicios sean tranquilos, porque no hemos recibido accidentes de tránsito, que entiendan que la vida continúa y que todo el alcohol no se va a acabar nunca, que la misma cena que usted no se pudo comer ahora la guarda o hace otra. O sea, que la vida la tomemos al paso, a las autoridades mano dura. Nosotros a veces decimos, yo prefiero que usted le quite el motor a esa persona alcoholizada a que le dé un chance. Mejor quíteselo y que lo vaya a buscar a los 2 días o 3 días. Mano dura, porque la educación vial es excelente, los programas y todas las orientaciones que podamos dar son excelentes, pero mano dura. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros, y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.